Recibamos a André Geraldo Carneiro de Oliveira con el tema Auditoría Coordinada sobre la Enseñanza Media en Brasil. Buenos días. En primer lugar, me gustaría comenzar mi presentación comunicando un fuerte agradecimiento del ministro presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, Augusto Narges, por el honor de invitarlo a participar en el cuarto Encuentro Internacional de Auditores de Desempeño. No podría también en esta ocasión dejar de elogiar al equipo organizador de este evento por la perfección en la realización de esta tarea. Para comenzar, les presento, señoras y señores, un breve video que resume el tema de mi presentación, la auditoría coordinada en la educación media en Brasil, que se llevó a cabo en el año de 2013. La educación media, etapa que cierra el ciclo de la educación básica y marca la vida de los adolescentes dentro y fuera de las escuelas. Entre los 15 y los 17 años, estos alumnos se enfrentan a nuevas expectativas familiares y sociales, además de enfrentar la presión de tomar decisiones que impactarán el resto de sus vidas. Después del tercer año, debido a la influencia de la escuela y de los proyectos que tenemos aquí, yo quiero estudiar la licenciatura en Administración. Quiero estudiar Ingeniería Civil y ya estoy investigando sobre el área. Yo quiero estudiar Relaciones Internacionales porque puedo, por ejemplo, ser embajador, cónsul, un diplomático, trabajar en otras áreas. La ley prevé que al final de estos 3 años, los alumnos tengan todo el conocimiento de la educación básica consolidado y profundizado. Además, deben recibir una preparación básica para el trabajo y la ciudadanía y una formación ética. El desarrollo de la autonomía intelectual y del pensamiento crítico también está previsto. Se trata de una tarea grande, no solo para los alumnos, sino también para la Unión, los estados y los municipios que, con diferentes responsabilidades, tienen la obligación de promover una educación de calidad. En el caso de la enseñanza media, los gobiernos estatales y del Distrito Federal son los grandes protagonistas. La Unión provee apoyo técnico y financiero y los municipios actúan para que los alumnos salgan a la edad adecuada de la educación básica y lleguen así a la educación media también a la edad adecuada. En este modelo, los estados y el Distrito Federal tienen la obligación de garantizar no solo el acceso y la permanencia de los alumnos en las escuelas, sino también que la enseñanza impartida sea efectiva, es decir, que realmente haya un aprendizaje por parte de los estudiantes. A fin de contribuir para mejorar la enseñanza y los marcadores educativos, los tribunales de cuentas de Brasil se unieron para identificar los principales problemas que afectan la calidad y la cobertura de la educación media en Brasil. Para apoyar este trabajo, en marzo del 2013, se firmó un acuerdo de cooperación técnica para la realización de una auditoría coordinada. Esta estrategia permite la colaboración entre los tribunales de cuentas con la definición de una planeación integrada y cuestiones comunes. Como resultado, los tribunales logran construir una visión completa del objeto auditado, en este caso, la educación media. El trabajo involucró al Tribunal de Cuentas de la Unión y otros 28 tribunales de cuentas brasileños. En todo Brasil, 90 auditores participaron en este trabajo y se visitaron 580 escuelas del norte al sur del país. El TCU quedó como responsable de la evaluación de las acciones del Ministerio de la Educación. El objetivo fue dilucidar cuestionamientos relativos a la disponibilidad, la formación y las políticas de valoración de los profesores. También se consideró la administración, el financiamiento y la cobertura de la red escolar de educación media. Los demás tribunales de cuentas evaluaron la gestión de las unidades escolares y la infraestructura de las escuelas, poniendo particular atención en el estado de conservación de los ambientes y sus equipos. Un trabajo conjunto con el objetivo de perfeccionar la educación media brasileña. Lo que buscamos es mejorar la gestión del propio Estado.
Buscamos proponer medidas que busquen aprovechar mejor los recursos públicos. El beneficio que espero es grande, porque es el mejoramiento de la calidad de enseñanza de los jóvenes. Entre las principales confirmaciones de la auditoría están la necesidad de al menos 32.000 profesores con formación específica en las disciplinas obligatorias. Existe un alto índice de contratación de profesores temporales, una falta de metas claras, de indicadores de calidad individual por escuela o por municipios y de definición de estándares mínimos de calidad. El TCU hizo recomendaciones al Ministerio de Educación para corregir los problemas encontrados y mejorar la educación media brasileña. Pero el trabajo no termina allí. Para 2015 se prevé una fase de monitoreo en la cual se evaluará el nivel de implementación de las recomendaciones hechas a los gestores, los avances obtenidos después de la auditoría y los problemas persistentes de la educación media. A continuación, les presentaré algunas láminas tan solo para enfatizar puntos importantes que ya se demostraron en el video. Les comunico que, como me encuentro entre colegas auditores, trataré de presentar con mayor detalle el proceso de la auditoría coordinada para que las ideas y perspectivas aquí presentadas sean útiles en la realización de futuras auditorías coordinadas. Posteriormente, identificaré claramente cuál fue nuestro objeto de auditoría. La educación media en Brasil es una etapa dirigida a los jóvenes que ya terminaron su educación primaria y tienen, por lo tanto, alrededor de 9 años de estudios. Los jóvenes ingresan a la educación media con 15 o 16 años de edad y esta etapa de educación tiene una duración de 3 años. Al concluir la educación media, los alumnos están aptos para presentar el examen único vestibular para ingresar a la universidad o para seguir sus estudios por medio de cursos técnicos profesionalizantes. Para la comprensión del contexto de la auditoría coordinada es necesario entender la estructura federativa brasileña. En Brasil, la organización federativa se divide de la siguiente manera. Existe un gobierno central, 27 estados más el Distrito Federal y alrededor de 5.570 municipios. De esta forma, tenemos cerca de 5.600 unidades autónomas, cada una con su propio sistema de rendición de cuentas, incluyendo un parlamento. Además de eso, cada unidad está vinculada a una corte de cuentas respectiva. En esta lámina quiero resaltar la relación del federalismo brasileño con las políticas educativas. Al gobierno central de Brasil le corresponde actuar prioritariamente en la educación superior. Los estados y el Distrito Federal deben actuar como prioridad en la educación media. Por su parte, los municipios deben proporcionar las condiciones de acceso y permanencia a los alumnos de educación infantil y educación primaria, años iniciales y años finales. Como se presentó en el video, es muy importante que el alumno entre a la educación media en la edad adecuada y en este caso cabe a los municipios la responsabilidad de conceder una enseñanza de calidad en la etapa primaria. Además de esta estructura, es necesario resaltar otras dos funciones importantes desempeñadas por el gobierno central. A él le corresponde la función complementaria y redistributiva. En medio del ejercicio de estas funciones, el gobierno central busca aportar más recursos a las entidades, ya sean estas estados o municipios más pobres, es decir, aquellos que cuentan con menos recursos para invertir en la educación.
Esta tarea es de fundamental importancia en la búsqueda de la reducción de las desigualdades regionales en Brasil. Tan solo presento la etapa de la educación que fue objeto de la auditoría, la educación media en Brasil. Participaron en esta auditoría coordinada el TCU y otros 28 tribunales de cuentas regionales. Fueron 25 tribunales de cuentas estatales y 3 tribunales de cuentas de los municipios que desearon participar para poder capacitarse en el área de auditoría del desempeño. Es importante destacar lo que se presenta en el mapa, que es que de los estados brasileños, tan solo 2 no participaron en la auditoría: el estado de São Paulo más al sur y el estado de Roraima más al norte. Ellos decidieron no participar en la auditoría por una decisión autónoma y propia. Es importante mencionar que la ausencia del Tribunal de Cuentas de São Paulo representó una cantidad de datos muy importante de la auditoría, dado que es el estado más populoso y posee la mayor red de educación media del país. Por cierto, en el estado de São Paulo se realizará el juego inicial de la Copa Mundial de Fútbol el día 12 de junio. Aprovecho para desearle suerte a México en esta empresa, solo que no le puede ganar a Brasil, ¿eh? Salvo que alguno de ustedes quiera desmentirme, según la investigación que realizamos, esta auditoría coordinada fue el mayor trabajo de auditoría a nivel mundial en el transcurso de 2013. Como se mencionó en el video, el trabajo fue desarrollado por 90 auditores de todo Brasil que visitaron 280 escuelas. Realizarlo no fue tarea fácil. Paso ahora a explicarles una fase muy importante que son las etapas de la auditoría coordinada en forma de ciclos. La primera etapa tuvo como objetivo seleccionar un tema de auditoría de gran relevancia. ¿Cómo ocurrió esto? El tema se definió en el encuentro de tribunales de cuentas brasileños que tuvo lugar en la ciudad de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, a finales del 2012. En este evento, los tribunales de cuentas signaron el firme compromiso de realizar auditorías coordinadas enfocadas en temas de gran interés nacional, dando prioridad desde el principio a las áreas de educación y salud. En la segunda etapa ocurrió el estudio de viabilidad, que consistió en la selección adecuada de la modalidad de auditoría y en la definición del logro objetivo del trabajo. Siendo así, dentro del gran tema que es la educación, decidimos trabajar con la educación media. Dentro do grande tema educação, decidimos trabalhar com o ensino médio. Como ya les comenté, al ser la oferta de la educación media una competencia primaria de los estados y del Distrito Federal, la elección de esta etapa facilitó la parte operativa de la auditoría en la medida en que redujo la cantidad de entidades federativas que podían participar. Así, en lugar de trabajar con 5.570 municipios, decidimos trabajar con aproximadamente 30 entidades federativas, básicamente los estados. Na terceira etapa, houve o... Perdão. En la tercera etapa se llevó a cabo la planeación y preparación del trabajo. De esta etapa me gustaría enfatizar la asignación de un grupo para la articulación técnica de la auditoría. Al grupo se le denominó Grupo de Auditoría de Desempeño, conformado por miembros de los tribunales de cuentas estatales y del TCU.
Este grupo tuvo la importante misión de supervisar el trabajo de los equipos y de resolver los problemas conforme se fueran presentando. Otra actividad importante en esta fase fue la firma de un acuerdo formal de cooperación entre los participantes. El acuerdo estableció las obligaciones de todos los participantes y el cronograma básico de la auditoría. Este documento demostró ser de fundamental importancia en el transcurso de la auditoría. Doy a ustedes un ejemplo. Algunos tribunales de cuentas atrasaron demasiado la asignación de sus equipos de auditoría. Al constatar este problema, el grupo de auditoría de desempeño exigió la solución del asunto con base en la cláusula prevista en el acuerdo firmado por el máximo dirigente de cada tribunal de cuentas participante. A continuación, aún en la fase de planeación y preparación, los equipos de auditoría debieron capacitarse en el tema de la educación media. Por lo tanto, había una carrera contra el tiempo por medio de la lectura de artículos técnicos y conversaciones con especialistas en el área. Esta fase de planeación se concluyó con la realización de un encuentro en Brasilia con todos los participantes para definir dos cuestionamientos de la auditoría que debían responderse en la fase de ejecución. Fueron tan solo dos preguntas, porque en este caso los tribunales de cuentas quedaban en libertad de incluir otras preguntas, otros temas por analizar de acuerdo con su capacidad operativa y su propio juicio, con base en la realidad de cada estado. En la Federación Brasileña, los estados son muy distintos entre sí. Por lo tanto, cada uno tiene su propia realidad. Este acuerdo de tan solo dos preguntas obligatorias demostró ser muy importante, pues dio autonomía a cada uno de los equipos de auditoría. En la cuarta etapa, aún dentro del primer ciclo, ocurrió la ejecución de la auditoría por cada uno de los equipos separadamente. Sin embargo, para dar cohesión al grupo como un todo, fueron importantes en esta fase las discusiones en el ámbito de una comunidad virtual que se había creado y la realización de dos videoconferencias, una al inicio y otra al final de la fase de ejecución de la auditoría. Pasando al segundo ciclo, en la quinta fase se realizó un encuentro técnico en Brasilia con representantes de todos los equipos para discutir los hallazgos, las principales conclusiones de la auditoría y después de 3 días de difíciles y extensos debates, logramos, en la medida de lo posible, armonizar los distintos análisis realizados por cada uno de los equipos con el objetivo de que las medidas correctivas propuestas fueran presentadas a los gestores de manera uniforme. En la sexta fase se elaboró un reporte consolidado presentando un diagnóstico de la situación de la educación media en Brasil y sus principales problemas. Este documento está en la etapa final de su elaboración y se está traduciendo al español y al inglés. La fase 7 se refiere al monitoreo de la auditoría. En esta fase, los equipos verificarán la implementación de las determinaciones y recomendaciones propuestas para la solución de los problemas. Esta fase es crucial para el éxito de la auditoría porque, como vimos ayer, para cambiar una realidad no basta solo con proponerlo en nuestros reportes. Es importante que las entidades de fiscalización verifiquen efectivamente la implementación de las medidas correctivas. La primera etapa del monitoreo se prevé que ocurra en el segundo semestre del 2015. Es necesario dejar un tiempo para que los gestores adopten las medidas y esto comience a presentar resultados.
La fase 8 tiene como objetivo realizar una evaluación crítica de todo el trabajo y en cierta forma ya fue anticipada. Realizamos a principios de este año un taller de lecciones aprendidas con el equipo de la auditoría coordinada en el área de salud que se está realizando este año. Esta lámina es muy interesante porque ilustra la sinergia de esfuerzos entre el TCU y los demás participantes de la auditoría coordinada. El TCU tuvo la responsabilidad de analizar las políticas del Ministerio de Educación, una dependencia del gobierno central. El TCU analizó la coordinación de políticas entre el Ministerio de Educación y las secretarías estatales y municipales de educación, y al final produjo un reporte individual. El reporte del TCU ya fue evaluado en marzo del 2014. Como comentario, trabajamos con un equipo de 5 auditores, siendo uno de ellos especialista en Business Intelligence para dar tratamiento a los innumerables datos que es necesario trabajar en el transcurso de la auditoría. Los tribunales subnacionales, por su parte, se dedicaron a las siguientes tareas: analizar las políticas de las secretarías de educación estatales y municipales, verificando si se apegaban a las políticas del gobierno central, y analizaron la coordinación entre las políticas de la Secretaría Estatal y Municipal y las escuelas. Es decir, los tribunales de cuentas fueron las entidades que en verdad llegaron al extremo de la línea. Ellos fueron a las escuelas. El TCU se mantuvo analizando las acciones del gobierno central y también cada uno de los tribunales participantes produjo un reporte individual. Ahora paso a elaborar comentarios sobre los principales hallazgos de la auditoría. Nosotros los organizamos en 4 grandes temas: cobertura, profesores, gestión y financiamiento. El primer hallazgo del tema cobertura se refiere a un déficit de infraestructura para atender a los jóvenes de 15 a 17 años en la educación media en una proyección para el año 2016. Utilizamos como referencia, como estándar de auditoría, una meta constante del Plan Nacional de Educación, del PNE. La conclusión es que hacen falta lugares en las escuelas. Existe la necesidad de construir edificios escolares. El déficit se estimó en aproximadamente 38,000 jóvenes en un análisis bastante conservador. En el mapa, las áreas verdes representan la falta de lugares. Mientras más verdes son, mayor es el déficit. Como pueden ver, que la mayor deficiencia del país se encuentra en el norte y noreste. Los estados de Pará, Piauí y Maranhão presentan los casos más graves, las mayores deficiencias. Ahora ya entrando al tema de los profesores, esta segunda conclusión de la auditoría se refiere al déficit de profesores. Uno de los grandes retos de la educación media en Brasil es el proveer profesores capacitados en todas las disciplinas obligatorias. Son 12 disciplinas obligatorias en total que se muestran en la lámina. Este es un tema de debate actualmente en Brasil. Los especialistas en su mayoría consideran que se trata de un número excesivo de disciplinas obligatorias e implementarlas en todo el país es un esfuerzo de grandes proporciones. Por ejemplo, ¿cómo poner un profesor de sociología en los rincones de la Amazonia o en medio del semiárido del Nordeste? No es tarea fácil y consideremos también que los profesores en Brasil no son remunerados adecuadamente.
Volviendo a la lámina, vemos aquí que existe una deficiencia de al menos 32.000 profesores con formación específica, según cálculos también muy conservadores. Segundo cálculos também bastante conservadores. Las mayores deficiencias se encuentran en las materias de física, química y sociología, pero esa no es, en mi opinión, la conclusión más relevante. Además, estos números no toman en cuenta los datos de la red escolar del estado de São Paulo, que, como les dije, es la mayor red de educación media en Brasil. De ensino médio no Brasil. Lo que observamos en la auditoría es que buena parte de esa deficiencia podría resolverse mejorando la gestión de las redes, pues existen cerca de 46.000 profesores impartiendo clases sin formación específica en estas disciplinas. Además, hay 60.000 profesores fuera de la actividad del salón de clases, destacando también que existen 40.000 profesores que desempeñan actividades administrativas. Uno de los puntos que planteamos fue, ¿por qué no trasladar a esos profesores de las actividades administrativas a las actividades en el salón de clases, creando carreras específicas para el área administrativa? Y otro punto muy importante de este hallazgo es que el montaje de estos datos solo fue posible porque hubo un intercambio de información entre el TCU y los tribunales de cuentas subnacionales. Por lo tanto, aquí en este hallazgo, la auditoría coordinada demostró su fuerza. Tuvimos acceso a datos que sin la colaboración de los tribunales de cuentas estatales no hubiéramos logrado obtener. En el mismo tema de los profesores, esta lámina ilustra otro problema serio de la red escolar de educación media en Brasil. Se refiere al alto porcentaje de profesores temporales en algunas redes estatales. Hay algunas cifras que rebasan el porcentaje del 70%. Les informo que los profesores temporales no poseen los mismos derechos laborales que los profesores efectivos. Es importante señalar también que es necesario un cierto nivel de profesores temporales para las redes. Son muy importantes para cubrir ausencias temporales de los profesores efectivos. Por ejemplo, en licencias para capacitación, licencias médicas. Pero seguramente los porcentajes encontrados del orden del 70% son a todas luces exagerados. Ahora, hablando un poco sobre la gestión, la principal conclusión en este tema fue el perjuicio provocado por la aprobación tardía del Plan Nacional de Educación por el Parlamento Federal. El plan esperó ser votado en el Parlamento hasta la semana pasada, cuando finalmente se aprobó. Pero como su vigencia debía ser del 2011 al 2020, tenemos casi 4 años de atraso. Y este plan es de fundamental importancia porque sus metas y objetivos son de observancia obligatoria para todas las entidades federativas. Por lo tanto, el no contar con un plan mayor desordena todo el sistema de planeación educativa. Ahora paso a hablarles de los hallazgos de la auditoría relacionados con el financiamiento. Una parte importante. No hay cómo mejorar la educación sin inversión. Y aquí tenemos la moneda brasileña, el real. En el tema del financiamiento, la principal conclusión del equipo se refiere a la divergencia de las informaciones financieras entre los sistemas de información administrados por el gobierno central. En esta primera lámina demostramos la diferencia de gastos en dos sistemas de información distintos. El CIOPE,
que se llama Sistema de Presupuestos Públicos en Educación, que es administrado por el Ministerio de Educación, y el informe resumido de ejecución presupuestal, que es administrado por el Ministerio de Hacienda de Brasil. En números globales, este gráfico demuestra que en 2012 el CIOPE registró datos de educación del orden de 95.000 millones de reales contra 82.000 millones de reales registrados en el informe resumido de ejecución presupuestal. En porcentaje, la diferencia de aproximadamente 13.3 mil millones representa 14% si lo comparamos con los datos del CIOPE y cerca de 16% al compararlo con los datos del informe resumido de ejecución presupuestal. Estos porcentajes no son despreciables. Desafortunadamente, con las limitaciones de la auditoría, no pudimos investigar a fondo cuál de ambos sistemas es más correcto. Pero tan solo evidenciar este problema fue muy útil para plantear el cuestionamiento y que sea resuelto entre los interesados. Aquí vemos que las diferencias señaladas son más relevantes en algunos estados. En el Distrito Federal, en Minas Gerais, en Río de Janeiro, en Río Grande del Sur y en el estado de São Paulo. El siguiente gráfico muestra el mismo problema, pero ahora con la perspectiva de tan solo los gastos en el personal de educación. Esta vez comparamos el CIOPE con el Sistema de Información Financiera bajo responsabilidad del Ministerio del Trabajo de Brasil. Nuevamente, las diferencias estuvieron concentradas en algunos estados que se resaltan en la gráfica. La conclusión de todas estas cifras es que no es posible afirmar con total seguridad ¿cuáles son los niveles efectivos de recursos públicos asignados a políticas de educación en todo Brasil? Y llego a la última lámina de la presentación. Incluso con incertidumbre en cuanto a los niveles de inversión en el área educativa, se puede constatar que la educación media en Brasil aún se encuentra extremadamente subfinanciada. Si la comparamos, por ejemplo, con el promedio de gastos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, mientras la inversión directa por alumno en educación media en Brasil en 2010 llegó a $2.148, en los países de la OCDE, el gasto promedio fue de $9.322, es decir, más de 4 veces lo que se gasta en Brasil. Este asunto deja muy claro que incluso al considerar la necesidad de mejorar la gestión y aumentar la eficiencia de las redes estatales, existe una necesidad evidente de aumentar la inversión en educación en Brasil. Muchas gracias. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Son significativos los hallazgos de auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión respecto a déficits en infraestructura, oferta de docentes, financiamiento e incluso respaldo legislativo. Ante este escenario y los indicadores establecidos en OCDE, ¿cuáles son las acciones previstas de seguimiento por la entidad fiscalizadora superior de Brasil? São significativas os problemas de auditoria, os achados de auditoria do Tribunal de Contas da União em relação aos déficits de infraestrutura, oferta de docentes, financiamento e, inclusive, respaldo legislativo. Diante desse cenário e os indicadores estabelecidos em OCDE, quais são as ações previstas de seguimento pela entidade fiscalizadora superior do Brasil?
Ante los problemas identificados, cada uno de los tribunales participantes propuso medidas correctivas que los gestores debían adoptar. Como dije, la adopción efectiva de estas medidas correctivas por los gestores se verificará en la fase de monitoreo. Entonces, estas medidas correctivas fueron presentadas a los gestores que tuvieron que presentar a los tribunales de cuentas un plan de acción comprometiéndose con plazos, metas y responsables para atacar los problemas identificados. Esperamos que en el 2015, ya en la primera etapa del monitoreo, podamos afirmar que hubo algunos avances en la adopción de estas medidas correctivas. No México, existe coordenação entre a entidade fiscalizadora superior da Federação e a dos Estados da República para a realização de determinadas auditorias, especificamente de recursos públicos federais transferidos a estados e municípios. Qual foi o fator de sucesso em matéria de coordenação e criação de capacidades para tornar possível que o Tribunal de Contas da União desenvolvesse uma auditoria desta envergadura e alcance em matéria educativa? Yo enfatizo como principal punto de éxito de la auditoría el alto nivel de compromiso de los equipos y también del grupo de auditoría de desempeño que mencioné que fue responsable de la solución de los problemas. Entonces verificamos que incluso en tribunales de cuentas de menor tamaño y con más deficiencias, los equipos vinieron a Brasilia e intercambiaron informaciones siempre con una gran voluntad de lograr llevar el trabajo a buen término. Claro que les comento que no todos los tribunales de cuentas produjeron reportes excepcionales. En la práctica, algunos tribunales realizaron un trabajo excelente, pero también identificamos algunos tribunales que no lograron tener mucho éxito en su trabajo. Quizás aquí existe una oportunidad de mejora para futuros trabajos en cuanto a que debemos prestar más atención a esos tribunales de cuentas de menor estructura. Suplicamos sus aplausos para esta importante ponencia. En este momento se llevará a cabo la entrega del obsequio a cargo del contador público Jorge Martín Pacheco Pérez, auditor superior del Estado de Campeche. Así también hace entrega de reconocimiento el contador público José de Jesús Martínez Loredo, quien es auditor superior del Estado de San Luis Potosí. Otra vez dicen que hay que traducirla al aire. Vamos a agradecer cumplidamente a nuestro ponente del día de hoy, André Geraldo Carneiro de Oliveira, a entregarle un reconocimiento muy pequeño y agradecerle cumplidamente sus atenciones de haber visitado este país para darnos su ponencia. Muchas gracias, André.